Bienvenidos a nuestro canal, donde la intriga y el misterio se entrelazan en cada historia. Te invitamos a activar la campanita de notificaciones. Comparte tus teorías en los comentarios. Aquí la verdad está esperando. Esto es Códigos Secretos. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Un día hermosísimo de sol por acá, con las golondrinas en la vuelta. Ya estamos en la primavera. Esperemos tener una primavera lindísima y un verano más lindo, sin olas de calor, medio difícil, ¿no? Bien, vamos a hablar de Victoria Callava. Lo primero que les quiero decir es que ustedes recuerden y no se lo arroguen a la prensa. Ustedes pueden tener acceso al expediente mediante un pedido formal. ¿Por qué? Porque hay una ley que los avala, porque es un caso que tomó relevancia pública, etcétera, etcétera. Pero siempre recuerden eso. La información que yo doy está en absolutamente todos los medios. Es simplemente que junto todo lo que hay de un personaje, lo comienzo, lo desarrollo y llego al día de hoy. Porque si les voy picoteando trocitos, la realidad es que se vuelve un rompecabezas incomprensible y me gusta trabajar prolijo. Si presentamos un tema desde el principio al fin, porque no hay acá un afán especulativo de generar vistas, de generar esto, No. El que quiere lo mira, el que quiere lo abandona. Lo escuchan, se van. Eso es responsabilidad de ustedes. ¿Quién es María Victoria Callava? Una de las detenidas por la desaparición de Loan. Bien, ustedes saben que era funcionaria de la localidad correntina de 9 de julio. Cuando yo les cuente sus ideas políticas, no estoy hablando de partidos, ¿sí? Ustedes recuerden que los partidos políticos están formados e integrados por personas. Del mismo modo que la Iglesia Católica tiene lamentablemente personajes nefastos que la han representado, curas que han hecho cualquier cosa, el concepto y la institución Iglesia, esa parte no se puede generalizar. Por tanto, no hay acá ninguna intención de nada, que quede claro, porque tendemos a mezclar las cosas, es normal. Los seres humanos somos complejos, todos tenemos muchas luces, pero también tenemos nuestras sombras, y esos contrastes, esa diversidad es el ser humano, gente. Esta señora libertaria, una millonaria ligada al poder político provincial, una integrante de la casta política con mucho poder, que se había radicado en esta pequeña localidad. Después de terminar la escuela secundaria en Gobernador Martínez, conoce a Bertón, un lugareño que luego fue su esposo, que se convirtió en el padre de su único hijo, y Victoria era hijada del por entonces intendente de ese pueblo, Eduardo Escobar, quien estaba casado con la senadora Graciela Insaurralde, dos radicales que respondían políticamente a Ricardo Colombi, el principal adversario del gobernador Gustavo Valdés. Por eso tienen que pensar la operativa que había de un lado y la operativa que había del otro, ¿sí? Cuando pasan determinadas cosas, gente, no hay nadie inocente. Sí que el poder político hacía, bueno, pero la oposición, ¿qué hacía? Ya continúo, pero les quiero decir algo. Ustedes habrán observado que la prensa, en su mayoría, no dejó títere con cabeza en algunas familias, y está bien. Lo que es extraño es que de acá no. Ustedes han visto familiares de Benítez, familiares de Millapi, yo qué sé, familiares de todos, ¿verdad? Pero de esta gente no. Yo no recuerdo que haya habido una presión permanente y constante sobre el hermano de Victoria Callava, por ejemplo, sobre Juan Callava. ¿Ustedes han visto? Sobre el hijo, sobre... Y bueno, esas cosas a ustedes los tienen que hacer pensar. ¿Por qué no ocurren? Bien. María Victoria había integrado las filas del Partido Nuevo de Tato Romero Feris, que integra la Alianza Oficialista de Corrientes,
y con eso entró rápidamente al mundo político. Fue empleada municipal, secretaria del único colegio secundario del pueblo. Se decía que Feri justamente le consiguió este lugar. Fue miembro del Consejo Deliberante. Romero Feris la habría llevado a fines del 2015 en la resolución por la que se la designaba como secretaria de ese, el único colegio secundario del pueblo. Fue interventora de la comuna 2 años y hasta antes de ser detenida era la directora de producción del municipio. Por tanto, formaba parte del plantel de empleados del municipio. Su desembarco en esa comuna se da luego de su separación de Bertón. Atención, Bertón es actualmente secretario de Obras Públicas, gente muy vinculada, ¿no? María Victoria sería la propiedad de la estancia La Soñada, donde tiene forestaciones. Por allí hubo lugares rastrillados, ¿lo recuerdan? Perros, rescatistas. Y finalmente se casa con Carlos Pérez en 2019, a quien dicen había conocido por la red social de Facebook en el 2018. El 9 de julio, ¿qué dicen sobre ella? Que se encargaba de la crianza de su nieta, que tras la separación de sus papás la nena era la luz de sus ojos. Eso es lo que ha revelado gente que la conoce. En cuanto a sus creencias religiosas, muy devota de la Virgen María. En cuanto a su actividad social y también religiosa, llevaba la imagen a los parajes más alejados. Tenía esas relaciones de cercanía que se dan en estos cargos, ¿no? Con todo lo que eran los productores de la zona, y también tenía una actividad social importante, ayudando a ancianos y familias más carenciadas. Recuerden, por ejemplo, a Catalina el pozo de agua, algo que es fundamental y que se agradece toda la vida. Por eso yo decía la otra vez que en el almuerzo se daban varios pagos, ¿no? El pago al santo, la retribución al santo por la promesa, pero también la retribución de la amabilidad de invitar a un almuerzo a quienes entendés le debes un favor. Es algo muy común, algo muy común. Pero en este pueblo también siempre le llamaba la atención, y no porque fuera extraño, sino porque no vivían igual, ¿no? La vida lujosa. Ustedes vieron lo que es 9 de julio, sus callecitas, la mayoría de sus casas estructural y arquitectónicamente comunes, bastante humildes, ¿no? Entonces esta gente descollaba ahí, del mismo modo que descollaban la mesa del 13 de junio. Se decía que a veces compraba medicamentos para quien no podía, y piensen qué difícil que es eso a veces, ¿no? Por tanto, cuando ella se entromete de alguna manera en esta causa, en esta trama, fue un golpe muy duro. ¿Qué publicaba María Victoria en las redes sociales? Y ustedes han visto fotos muy producidas, con prendas impecables, siempre sonriendo, luciendo bienes materiales, viajes, su lancha, sus vehículos, en fin. Y esa María Victoria es bien diferente a la María Victoria del casamiento, por ejemplo, sonriente, con el hombre ahí todo de blanco al lado, con su vestido, que ahora les voy a dejar unas imágenes porque quien se lo diseña la subió. Eso no quiere decir, aclaramos, que tenga alguna vinculación con nada. Va a modo ilustrativo y para que ustedes conozcan más a Victoria, esa mujer que festejaba todo dar sus cumpleaños, etcétera, etcétera, que se las ve en varias reuniones con su hermano, con Juan Callaba. No es la misma que la que vimos llorar en cámara, cuando su detención era inminente, ¿sí? Así que decíamos que la relación con el capitán de navío es relativamente reciente en el pueblo. Él se había retirado de la armada, vivía en Resistencia, y bueno, el casamiento fue el 3 de marzo del 2019, y había una mala relación, hay unas internas familiares entre el marino y la nieta, y la niña volvió a vivir con su papá. La pareja también a veces tenía algunos cortocircuitos, alguna vez estuvieron separados y él se fue de nuevo a Resistencia,
llevándose incluso un auto que le había comprado. Se reconciliaron, recuperaron nuevamente el buen nivel de vida de los dos, se fueron quedando con tierras fiscales y construyendo locales para alquilar. Podemos decir que tenían vida lujosa, viajaban para ver el fútbol a Buenos Aires, etcétera, etcétera. Pero había una parte oscura en esto, ¿no? María Victoria había reducido su círculo de amistades y los había llevado a que estos se redujeran a tener vínculos más bien con el dueño del hospedaje del pueblo, el capataz de la municipalidad y el jefe de los bomberos. Bien, ahora vamos a viajar un poco en el tiempo, de ahí nos vamos a la desaparición de Loan, esto ya lo conocen bien ustedes. Lo extraño de ese día es que mucho más adelante, vamos a saltar otra vez en el tiempo, recuerdan que en la casa de María Victoria aparece un papelito arrugado, escrito por puño y letra de ella. Esto lo dijo González Prieto, además, periodista sumamente serio. La policía 15 y 37, porque escribe la letra L. Podía ser el famoso Loro Duarte, quien es el policía contacto de María Victoria, que es el primero que se entera desde esa institución de esta desaparición. A las 15 y 41 escribe M, por la vecina de la abuela, Catalina, por María Isabel González. Y a las 15 y 43 escribió el horario y la O de oficial Torres, que es el que va a buscar al comisario y el que activa la búsqueda. Y a las 15:52 vuelve a escribir el horario y la G, y también vuelve a comunicarse otra vez con una mujer. A las 15:55 vuelve a hacer exactamente lo mismo. Esto lo pueden tomar ustedes como algo que tenía que aprenderse, lo pueden tomar como algo que no quería olvidarse, como una prueba de los pasos y las llamadas dadas, porque escribirlo en un papelito ya suponía que le podían sacar su celular y lo escribió. No sabemos. Bien. Recuerden que las posteriores pericias hallan olor de Loan en el Ford Rojo y la Ford Ranger de este matrimonio. Hoy vamos a hablar de Victoria nada más porque es sumamente extenso. Como todo los une, el matrimonio, las separaciones, lugar de detención, etcétera, etcétera, yo les puse en YouTube Victoria y Carlos Pérez, pero esto va a ser eterno, imagínense, de los dos. Los primeros rastrillajes, ¿se acuerdan? Cuando Laudelina sostenía que Loan se internó en el monte. Bien, mientras tanto, los celulares seguían hablando y muestran actividad sospechosa en los teléfonos de Callaba y Pérez, ¿sí? En las 23:50 a las 0:10, ya madrugada del 14, recuerda que María Victoria fue al hospital de 9 de julio, que la registran ingresando a la guardia por un cuadro respiratorio, pero serían nervios. Recuerda que hubo un testigo que dijo que nunca la oyó toser. Recuerdan lo de la enfermera y ya haremos un video solo sobre la enfermera y esta oportunidad cuando vengan los capítulos de los escenarios. Ahora estamos con las personas. Resulta que de lo que ustedes van a ver en el expediente, si lo tienen, no sé, Pérez llama al celular de Callaba en 7 oportunidades. Lo raro es que estaban juntos. No solo eso, cuando se retiran de lo de Catalina, la abuela del nene, dijeron que era para ver el partido de River contra Deportivo Riestra, pero las antenas muestran que estaban en el campo. El entrecruzamiento de estas llamadas y la geolocalización demuestra que mintieron en su declaración. Estuvieron cerca de dos pueblos que al principio no estaban en el radar. Uno es Mantilla, al norte de 9 de julio, y el otro Yataití Calle, que está más al sur. Y yo sí les voy a juntar esto, que siempre se acuerden que Ramírez desaparece de escena y donde impactan las antenas. Esa es mi opinión de que no hay que perder eso de vista cuando vamos contando otras cosas. Vamos a hablar de que el 14
el 14 a las 22:03, el Ford Ka estaciona en la cochera del edificio Juan Pablo III, el Necochea al 900, en Resistencia. A las 22:05, la registran a Callaba ingresando con la hija de Pérez, y el 15 de junio, a las 6:52, salen del edificio y regresan a Corrientes. La excusa de ellos, viaje para consulta médica y ver una casa rodante. Ella dijo que le había ganado un juicio y que habían cobrado el dinero y bueno, que andaban en esas vueltas. Hoy todo eso recobra una importancia vital por los rastros encontrados. Recuerden que se conocen muy poquititas, nos sobran los dedos de las manos, gente. Pero hay entre 90 y 113 pedidos de elementos a peritar, cuyos resultados de esas pericias no los conocemos, porque también se encontraron pelos en los vehículos, ¿recuerdan? Bien, el 18, segundo viaje a Resistencia, y nuevamente las cámaras detectan el paso de su auto rojo. Este viaje no fue declarado inicialmente por ninguno de los dos, por eso es un indicio de ocultamiento en la causa. ¿Ustedes recuerdan la nota que Paula Bernini les hizo? Esa nota fue analizada por Daniel Sassini, siempre le cambio el nombre, es un experto en lenguaje no verbal. Yo sé que hay unos trabajos también de Franco, los he visto, pero por un tema de tiempo me voy a centrar en Sassini. Él habló, observó qué decía, cómo lo decían y los gestos. Y él dijo, acá abro comillas, el primer punto es remitirme a lo que dijo Paula, que mencionó que ellos pidieron que se le pregunte sobre determinadas cosas. Y esto te da la pauta de que ya tenían un discurso armado. A eso hay que agregar el tema de los detalles. Si a cualquiera de los que están acá yo le pregunto sobre un asado al que fueron hace 3 días, a qué hora salieron, qué hicieron hora por hora, no se lo van a acordar. Me van a decir, salí, busqué a tal y tal. El nivel de detalle que ellos tienen corresponde a un discurso armado, lo que no quiere decir ni que sea mentira ni que sea verdad, pero está armados. Pérez nunca nombra a Loan, siempre dice el niño. Es una manera de decir, esto no es tan importante como lo que me pasa a mí. Su semblante es duro, agrega alguna cosita, pero nada más, y cuando habla de tierra de la camioneta y se la lavaron o no, se ríe. Uno se puede reír de los nervios, pero no en ese punto. Es importante eso, ¿verdad? Recuerdan ustedes. Yo siempre, esto, opinión personal, abro paréntesis, siempre me quedó la cara de Callaba. Yo no sé si su cara, Sassini decía que no tenía cara de angustia ni de estrés, que Pérez sí tenía de estrés. Siempre pienso o que ella estaba ahogada de qué horrible en lo que quedé metida, o qué horrible que quedé descubierta. No lo sé, no lo sabemos, ¿verdad? Porque tan católica, tan religiosa, y verse envuelta, así fuera, por un accidente o así sea por un acto de pedofilia, que a uno le cuesta tanto creer que las esposas lo siguieran apoyando, ¿no? A mí me cuesta creer mucho eso. Por eso es que siempre tiendo más a que, no sé, a que haya pasado, bueno, algo horrible, un accidente y que lo hayan ayudado a desaparecer el niño. No lo sé. Bien, el 21 de junio, las pericias y la detención, ustedes ya saben eso, los perros que marcan el olor, la detención de Callaba, Pérez y Maciel el 21. Y el 22, Hugo Sebastián Insaurralde, intendente de 9 de julio, revela que desafectaron de la intendencia a la funcionaria luego de quedar detenida. ¿Sí? Es un personal que cumplía funciones sin entrar a ponderar ningún tipo de responsabilidad de la referida. Este departamento ejecutivo estima razonable y oportuno la decisión de desafectar y apartarla de sus funciones en forma inmediata a dicha funcionaria. El artículo 1 de esa resolución ordena desafectarla, ¿sí? De forma inmediata como directora de producción a la señora Victoria Callaba, DNI tanto. El intendente lo hace bajo sus facultades, ¿verdad? Puede hacerlo. Así se lo
permite la orgánica de municipalidades y la ley provincial. Desde junio de 2024, ella permanece en el complejo penitenciario número 3 del NOA en Güemes, Salta. Comparte detención con su esposo, se les permite visitas intercarcelarias y actividades internas, pónganle como jardinería, talleres. El 19 de julio es la indagatoria, ¿sí? Son citados a declarar ante Poser Penso de aquella Victoria reina con su vestido de pedrería y bordados, creo que era un color manteca muy bonito, de aquella Victoria sonriente en su lancha tomando helados con su familia, pasa a ser esa mujer apedreada e insultada por la multitud en la que se consideró alguna vez una mujer que estaba por encima, con casco, con chaleco antibalas. Esa Victoria Callava es en la que nos tenemos que centrar, porque esa Victoria Callava anuló a la mujer que era antes, ¿no? Ellos entre 18 y 19 declaran más de 10 horas, gente. Obvio que niegan vehículos, que ahí se le ocurre que era una colaboradora de la Policía Federal, y desplazan las sospechas hacia Antonio Benítez, Ramírez y Millapi. No saben por qué Laudelina, bla, bla, bla. Octubre del 2024, más o menos. No nos podemos olvidar acá que por acá pasa algo raro. ¿Se acuerdan una niña de 4 años? ¿Se acuerdan? Que estaba complicado lo que pasó, ¿no? Las alarmas de la justicia de Corrientes se habían encendido porque esa nena de Burucuyá dijo haber visto a su papá enterrar a un nene en una bolsa negra. ¿Y por qué le pongo esto acá? Porque esta pista, el lugar donde habría ocurrido el disparate que contó esta niña, involucra o pertenece a un socio de uno de los hijos de la exfuncionaria Callava. ¿Sí? Fuentes del caso habían dicho que la causa era investigada por el fiscal provincial Osvaldo Ojeda de la zona de Saladas, que pidió que esa área rural, conocida como el paraje Loma Alta, fuera allanado de urgencia por la policía de Corrientes, y se hicieron los procedimientos. La denuncia la había hecho una maestra de un jardín de infantes, desató un despliegue policial en el lugar, pueden buscar información, videos de la prensa, etc. Y estaba más de 130 kilómetros al norte de 9 de julio. Y bueno, ahí la policía trabajó con canes especializados, registró el área bajo la supervisión del fiscal Ojeda, y hasta hoy, bien, solo tenemos que el sospechoso B, de 30 años, trabajaba en plantaciones junto a un productor local, socio del hijo de Callava. Este vínculo incrementa las sospechas y bueno, se nos ha dicho que no ha habido hallazgos, pero recuerden que si han retirado algo ahí no nos lo van a decir. Bien, el 27 de noviembre los fiscales solicitan el procesamiento de Callava y los otros. El 4 de diciembre, Poser Penso dicta procesamiento y prisión preventiva para Callava bajo el delito del 146 del Código Penal, sustracción de menor de 10 años. Y ahí se acordarán que se fijan embargos millonarios. El 6 de marzo de este año se celebra la audiencia de apelación en la Cámara Federal de Corrientes. Bueno, obviamente que la defensa de Callava plantea nulidades, falta de pruebas, bla, bla, bla. Lo esperable, ¿no? El 10 de mayo de este año, la Cámara Federal confirma el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Callava, ratifica los embargos, revoca parcialmente algunos cargos de amenaza por falta de fundamentación y afirman que la sustracción es un delito de ejecución permanente mientras el niño continúa retenido u oculto. Y es lo que ocurre, ¿no? Ahora rapidito les dejo esto. En mayo de este año, bueno,
esos recursos rechazados, la defensa interpone el recurso de casación, la Cámara lo declara inadmisible porque el procesamiento no es una sentencia definitiva. 29-30 de mayo, requerimiento de elevación a juicio, la Fiscalía de Goya y la Protex piden la elevación de la causa. El 5 de junio, la elevación a juicio oral, dispuesto por el Juzgado Federal de Goya, y Cayllaba queda en la etapa de debate que aún no está fijada la fecha. Les decía que siguen, detenidos al estar involucrados con su pareja. El régimen penitenciario, lo que les dije, les permite las visitas, tienen contacto frecuente, presencial y telefónico, cuentan con absoluta libertad para comunicarse a través del teléfono de forma personal. Eso lo dijo su abogado, Ernesto Tito González. Y sobre el juicio, la fecha estimada es fines de este año o inicio del otro. ¿Qué más decirles sobre esta mujer? Al día de hoy, un personaje que pudo brillar con todo y convertirse en más de lo que era, ¿no? Y vaya a saber la vida, las vueltas que tendrá para ella, vaya a saber hasta cuándo es su vinculación con la desaparición de Loan. No me puedo olvidar cuando decía, ellos siempre se anticipaban a lo que iba a pasar, todo un corolario de audios, etcétera, que no les quiero repetir. Les dejo un abrazo. Ese es el resumen de Victoria Cayllaba, que desde las alturas brillantes fue a dar a la oscuridad de una cárcel donde aún hoy permanece. Lo demás es una incógnita. Nos estamos viendo, escuchando próximamente. Perdón, estoy un poco sensible por todo esto.